Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 13 de octubre, en nuestro servicio habitual. Les damos las gracias porque la iglesia también está respondiendo. Estamos ya realizando nuestros cultos presenciales. Ya es el segundo domingo que hemos reiniciado nuestros cultos presenciales y pues vemos que la asistencia cada vez es mayor. Así que los esperamos este domingo. Tenemos que reiniciar nuestros servicios en donde pues juntos alabamos, glorificamos, exaltamos a nuestro Dios. Y como siempre decimos, no hay nada que realmente pueda reemplazar un servicio presencial, porque ahí estamos juntos y además procedemos conforme a las Escrituras, ¿verdad? Así que los esperamos, mis queridos hermanos. Estamos tomando todas las precauciones del caso, así que ah, solamente también tenemos que orar y confiar en la protección de nuestro Dios. Tenemos que seguir adelante, no de la manera como lo hacíamos antes, puesto que hay algunas restricciones, pero vamos adelante. Tenemos que adaptarnos pues a las nuevas disposiciones, pero cada vez vamos a volver a la normalidad. Así que los esperamos, mi querido hermano. Bien, en esta, en esta noche vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Estamos revisando algunos personajes de la Biblia que alcanzaron pues un nivel de éxito en, eh, en un nivel de éxito espiritual, y obviamente eso implicó pues esfuerzo, inversión de tiempo, de fe, perseverancia, sacrificio, ¿no? Y muchas cosas más. Algunos alcanzaron estas posiciones de altura, y también para otros pues no fue fácil mantenerse allí, ¿no? Hemos revisado los casos de José, Job, Josué, Josafat, Josías y Daniel. Y ahí hemos visto pues, que estos personajes supieron mantenerse en la cumbre. Pero también hemos visto casos en donde lamentablemente pues, muchos no supieron mantenerse en la cumbre y descendieron. Y ese descenso fue por diferentes motivos. Hemos visto el caso del rey Saúl, hemos visto el caso del rey Salomón, del rey Asa, del rey Usías, y también hemos revisado pues uno de los jueces de la Biblia, como es Sansón. Entonces estamos, en el propósito de estos mensajes de los miércoles, he dado algunas pinceladas pues, de la vida de estas personas, y nos detenemos y observamos muy bien sus experiencias, sus errores, los tratos que Dios tuvo con cada uno de ellos. También hemos examinado o hemos meditado sus cualidades, sus virtudes que les permitieron alcanzar ese nivel de éxito, pero también nos hemos detenido pues para comentar sobre sus errores, los hábitos y los pecados que cometieron y los arruinaron. Hay varios personajes en el Antiguo Testamento que fueron verdaderos alpinistas que estaban subiendo, escalando, queriendo llegar a a niveles espirituales altos, ¿no? Pero ellos en su escalar llegaron a la cumbre, pero no cometieron de repente pecados grotescos o de repente hubo actos de inmoralidad, pero sí ellos experimentaron pues en alguna medida dolor, frustración, vergüenza, vacío y nostalgia, porque como que resbalaron, tropezaron, descendieron de la cumbre de la bendición. Y, y eso se dio a cabo en un momento de repente de temor, de duda, de desobediencia o de desatinos espirituales, ¿no? En los últimos miércoles nos hemos estado ocupando, pues, de personajes que perdieron el equilibrio o de repente sufrieron un traspié.
se deslizaron de la cumbre y tuvieron que buscar con angustia y afán el camino de regreso a ese nivel espiritual, ¿no? Obviamente eso implicó sacrificio, esfuerzo, pero sobre todo también ellos comenzaron a escalar nuevamente, llegar a esa cumbre, pues apoyados en el bastón de la gracia y la misericordia divina, porque pues nuestro Dios no dejará pues caído al justo. En el Salmo 37:4 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, en ese, en ese en esta introducción que acabamos de mencionar, hemos visto pues el caso de Abraham, de Moisés, de Noemí y de David, también de Ezequías, ¿no? Aquellos que estuvieron en la nube, tuvieron un traspiés, pero pudieron levantarse nuevamente. Y hoy vamos a ver el caso de Elías, ¿sí? Del profeta Elías. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta, Señor, dice tu palabra que pues es útil para nosotros, para enseñar, para huir, para corregir. Señor, son esas vivencias de estos personajes que estamos revisando, pues nos invitan a reflexionar y nos invitan también a tomar en cuenta aquellos aspectos que los afectaron, que dieron un traspiés en ese ascenso a ese nivel espiritual que tú quieres que todos alcancemos. Señor, y que es de mucha bendición para nosotros poderlo captar, entender y también pues tomar todas las precauciones del caso para no volver, para no cometerlos. Padre, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y háblanos a lo más profundo de nuestro ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, muy brevemente nos vamos a ocupar del profeta Elías. Mucho que, si pudiéramos hablar de Elías, es un profeta tan importante en el Antiguo Testamento que podríamos hablar muchísimo sobre ello y no podríamos, o podríamos estar tomando unos 3 o 4 mensajes al respecto. Pero queremos, como dijimos en la introducción, solamente vamos a dar algunas pinceladas, pero relacionadas con su ascenso a la cumbre, ¿no? Y ese, cuando tuvo un traspiés, por qué cayó y cómo se levantó, ¿no? Entonces, revisando la vida del profeta Elías, el escritor del Antiguo Testamento, pues lo presenta pues caminando ya a Elías en la cumbre. Y estuvo pues él haciendo señales y prodigios. Vamos a mencionar 4 milagros sobrenaturales que muestran al profeta pues estando en la cumbre, es decir, en ese alto nivel espiritual, después de haber estado refugiado pues por un tiempo en el arroyo de Kerit, del cual bebió y donde fue alimentado milagrosamente por un cuervo que le traía pan y carne. Bueno, vamos a mencionar los 4 milagros. El primero tiene que ver con la resurrección del hijo de la viuda en la casa en donde él se encontraba hospedado. Y eso está en Primera de Reyes 17, 21 al 22. Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Realmente cuando veremos esto y vemos en qué nivel espiritual estaría Elías, ¿no? Esa comunión que tenía con el Señor y también pues esa gracia que Dios derramó en él y que él pues también
la utilizaba esa gracia él la recibía con mucha humildad, ¿no? ¿Qué tal comunión que tendría con el Señor? Porque incluso oró por alguien y esa persona pues volvió a la vida. Otro milagro que también nos hace ver el nivel espiritual del profeta Elías es la confrontación y el desafío que le hizo al rey Acab. El rey Acab era quien estaba gobernando en ese tiempo en la región de Judá. Era un rey que se había casado con Jezabel. Jezabel era una mujer perversa, ¿no? Había afectado totalmente al pueblo de Israel, lo había llevado a la idolatría, ¿no? Y también a todo tipo de inmoralidad. Y este rey lo confronta a Elías. Vamos a leerlo, está en Primera de Reyes 18, del 17 al 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Miren la expresión de este rey, ¿no? Lo confronta a Elías como para asustarlo, para amedrentarlo, ¿no? Como dándole una amenaza. Pero ¿cómo respondió? ¿Cómo respondió el profeta Elías? Y dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo a los Baales. Qué tal seguridad, qué tal confianza, qué tal fe, ¿no? Mm, de Elías, que confronta al rey sin titubeos, indicándole de que él, como había dejado pues de obedecer al Señor, había dejado a un lado los mandamientos del Señor y que incluso estaba adorando a los Baales. Él es el que había turbado al pueblo de Israel, sin temor, sin miedo, en total confianza. Y eso nos habla del nivel espiritual en el que se encontraba Elías. Vamos a hablar del tercer milagro también, en donde lo vemos a Elías orando en el Monte Carmelo, en donde él hace una oración corta, sencilla, pero con plena certeza para que el fuego de Dios descendiera sobre el altar del sacrificio para avergonzar y derrotar a los séquitos de Baal y posteriormente degollar a sus profetas. Vamos a leerlo, está en Primera de Reyes 18, de los versos del 36 al 40. Y dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Crisón y allí los degolló. Amén. Vemos entonces a un profeta Elías, en donde, bueno, para que podamos entender a quienes no conocen a profundidad las escrituras, pues el pueblo de Israel se estaba perdiendo totalmente, estaban adorando a los Baales. Entonces él les dice: ok, vamos al monte y ofrezcamos un holocausto, y el verdadero Dios que encienda los holocaustos, ¿no? Que encienda con fuego. Entonces, pues
los profetas de los Baales, pues hicieron un sacrificio, un altar, presentaron ahí un sacrificio y oraban, clamaban desde muy temprano hasta las 3 de la tarde, ¿no? Que es la hora del sacrificio que se presentaba ahí. Bueno, se cortaban y invocaban y Elías se burlaba de ellos y le decía, griten más fuerte, de repente está durmiendo, de repente está comiendo, de repente está ocupado y todo lo demás. Pero llegó y no pasó absolutamente nada. Entonces le tocó el turno a Elías. Y Elías con esa oración tan simple, tan sencilla, pero con una plena convicción, le dice, Señor, demuestra que tú eres Dios y que tu corazón se vuelve a ellos. ¿No? ¿Qué tal la oración? Y desciende fuego y que eso confirma que yo soy tu siervo. ¡Pum! El Señor simplemente mandó el fuego y quemaron hasta las piedras y el agua que estaba alrededor también. Tremendo mensaje. Y también vemos aquí la profundidad del crecimiento espiritual de Elías, ¿no? Elías, una persona que confiaba plenamente en el Señor, ¿no? Vemos el cuarto milagro, cuando este hombre también estuvo eh, eh, en el Monte Carmelo después de todos estos acontecimientos. Él se postra sobre su rostro en una profunda intercesión y abrió la ventana de los cielos, haciendo que la tierra fuera pues regada con fuertes lluvias después de varios años de sequía. Vamos a leerlo, está en Primera de Reyes 18, del 42 al 46. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube al mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia y subieron a Acab y vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Realmente, después de todos estos acontecimientos en donde hay pues el fuego divino cae, quema el altar, el sacrificio, no confirmando uh, quién era Elías, y al mismo tiempo pues este Señor estaba diciendo que el corazón del Señor estaba volviéndose al pueblo de Israel a pesar de toda su infidelidad, de toda su desobediencia y de toda su rebeldía, ¿no? Entonces fueron muertos los profetas de Baal y entonces también como consecuencia de esa desobediencia pues el Señor no había enviado lluvia pues, durante 3 años al pueblo, a la zona del pueblo donde estaba habitando el pueblo de Israel. Entonces allí el profeta pues ora, clama para que llegue la lluvia y esa lluvia llegó. ¿No? Vemos pues nuevamente el estado espiritual en el que se encontraba el profeta Elías. Ver la resurrección de un muerto, confrontar sin temor a un rey perverso, hacer descender fuego del cielo, pues matar a un séquito de profetas falsos y ver también cómo obraba en los milagros en la naturaleza, solo pues puede suceder a través de alguien que se encuentra pues en una verdadera dimensión de fe y de poder espiritual. Elías, mi querido hermano, realmente estaba en la cumbre. Ahora bien, ¿qué pasó con el profeta Elías que estaba en la cumbre? Y esto está en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Quiero que en un momento lo puedan revisar.
Solo pasaron pues unos pocos días, ¿no? Para que el profeta Elías, pues después de estar ahí, mirar toda esta grandeza, ese poder, el ser instrumento del Señor para ver todas estas maravillas que acabamos de mencionar, pues el profeta a los pocos días comienza a deslizarse de la cumbre. Y no por un pecado inmoral o de rebelión, sino por el impacto de un mensaje verbal infestado, pues lleno de veneno espiritual enviado por Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, ¿no? Al mirar que, o al enterarse de que Elías había matado pues a los profetas de Baal, ella dice que, bueno, ella vaya sin juramento y dice que mañana a esta hora debe estar muerto Elías y comienza a buscarlo. Son unas palabras pues de un veneno espiritual profundo y Elías pues como que se asusta. Jezabel era pues una líder que llevaba al pueblo a la idolatría, era una sacerdotisa de Astarte y también era una ferviente adoradora de Baal. Entonces, este mensaje caló muy profundamente en Elías. Tal vez esas 100.000 millones de neuronas que forman pues el cerebro humano se pusieron como quien dice en revolución, produciendo pues en el profeta una crisis de temor. Y eso motivó que lo llevó al valle oscuro de la depresión, de la soledad y de la falta del sentido de la vida. Dejando la cumbre, emprendió pues el camino por el desierto. Él comienza a ocultarse por este mensaje y recorrió cerca de 240 kilómetros hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y ahí miró una cueva y ahí él hizo su refugio. Durante 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, solo fue víctima del temor. Miren, una palabra que él la tomó y que a pesar de mirar todas las maravillas y de ser instrumento de Dios, pues esas palabras como que le causaron temor y él huye. Y en esos días, pues cuando uno admite una idea, pues sigue tramando y esa idea sigue generando otra y otra y otra. Esos 40 días, Elías fue víctima del temor, pero no solamente del temor, sino también de todos los aliados del temor, como es un espíritu de derrota. Él tuvo una pérdida de visión, pues estuvo acompañado de estrés, de cansancio, huía, había un desaliento ministerial y hasta incluso él tenía deseos de morir. ¿Para qué vivo? Quítame la vida. Este hombre que había estado en la cumbre empieza pues ese descenso. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve nuevamente a la cumbre? Las escrituras dicen en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, ¿no? Si en alguien realmente se cumplió esta promesa, fue con el profeta Elías. En realidad, él puso sus cargas al Señor, el Señor lo sustentó y el Señor lo levantó. En realidad, pues, el regreso a la cumbre del profeta Elías fue obra de Dios. El profeta hizo poco, realmente Dios hizo todo.
pastoreo tierno, paciente y silencioso que Dios hizo con el profeta Elías, mientras él estaba caído debajo del enebro, ¿no? Eso motivó y le dio las fuerzas suficientes. El ángel que el Señor envió le dio un toque celestial y le dio alimentos. En Primera de Reyes 19, del 5 al 6, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse, ¿no? Dios cuidando, protegiendo a su instrumento. Dios, a quien Dios había levantado. Estaba en un proceso de depresión, ¿no? Y generalmente también, pues, las depresiones vienen después de que tú experimentas grandes victorias, ¿no? Entonces, él se encuentra ahí, pero Dios no lo abandona, él lo pastorea silenciosa y pacientemente. No solamente le dio de comer, no solamente le dio de beber, sino que le habló también. En Primera de Reyes 19:9 dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías como que le estaba diciendo, ¿por qué has huido? ¿Por qué te escondes, Elías? Reflexiona, ¿no? ¿Qué haces aquí? No después de haber experimentado tanto, después de haber visto toda la manifestación de mi gloria. ¿Qué haces aquí, Elías? Es como que Dios le estaba diciendo. Y es más, Dios no solamente le habla, sino que lo hace reaccionar mediante el viento, el terremoto y el fuego. Vamos a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versos 11 y 12, dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasará, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El silbo suave, tierno, dulce, apacible y delicado es lo que le hizo cubrir con un manto y poder salir afuera. Dios lo levanta a este hombre, ¿no? Lo hace reaccionar y le da la orden de regresar. En el primera de Reyes 19:15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Israel por rey de Siria. Qué interesante es esto. Elías huye después de haber visto las maravillas del Señor y huye por el desierto. O sea, el desierto es símbolo de aflicción, símbolo de dolor, ¿no? Símbolo de meditación, símbolo de los tratos de Dios, ¿no? Corre en el desierto y va y se refugia en Monte Oré, en una cueva. Dios lo provee, Dios lo levanta, Dios lo confronta y le dice, regresa, pero también regresa por el desierto, o sea, vuelve nuevamente a experimentar todo esto. Tenía que volver por el desierto. Y es que Dios hace una y otra cosa simplemente por amor, para no dejarnos caídos, para no dejarnos hundidos en el pantano de la crisis. Tenemos que enfrentar nuestros problemas. Él nos habla, Él nos toca, nos despierta, nos alimenta y nos lleva una y otra vez, ¿no? A pasar por diversas situaciones hasta vernos verdaderamente en fin, porque hemos enfrentado nuestros problemas. Reflexionemos sobre esto. Y entonces ahí nuevamente lo vemos a Elías en la cumbre. Él estando en la cumbre. Estando en la cumbre, nuevamente pues fue
utilizado por Dios para grandes cosas. Él puso pues el, el manto de la unción y el poder sobre un empresario agrícola que se convirtió en su siervo, en su sucesor y al mismo tiempo profeta. Estoy hablando de Eliseo, no en Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versos del 19 al 21 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías, cuando ya estaba en la cumbre, pues busca su sucesor. Estando en la cumbre, también Elías le profetiza la muerte a Ocosías, otro rey. En Segunda de Reyes 1:4 dice: por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces vemos que en la segunda, ¿no?, cuando nuevamente sube a la cumbre, Dios lo sigue utilizando y él también sigue fluyendo en los dones que Dios le da. Él vio descender fuego del cielo, pues para aniquilar también a los escuadrones del rey Ocosías, cuando mandó por él a ponerlo preso. Ocosías queríamos ponerlo preso, pero también vemos cómo Dios lo protege. Este hombre que ya está en la cumbre, esto está en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, los versos del 3 al 14. Desde la cumbre, pues, y ante la mirada perpleja de Eliseo, él subió al cielo en un torbellino. El Señor se lo llevó. Él no experimentó la muerte. En Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Miren, a pesar de que Elías, pues, en primera instancia, estando en la cumbre, experimentó muchas cosas, era instrumento del Señor, pues desciende con un cuadro de depresión, de miedo, de temor, de inseguridad, y el Señor nuevamente lo levanta y sigue siendo utilizado por el Señor, pero su nivel espiritual como que pues surge más. La escritura dice pues que la gloria segunda será más grande que la primera. Y eso es lo que pasó con Elías. Realmente Elías siguió teniendo esa comunión con el Señor, y era tanta esa comunión que el Señor se lo llevó. No experimentó la muerte. Él dejó el manto profético y la doble unción sobre el perseverante profeta Eliseo. En Segunda de Reyes 2:13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Uno piensa y dice: bueno, aquí terminó la historia de Elías. No, todavía no, mi querido hermano. Cuando leemos los evangelios, cuando han transcurrido muchos siglos después, lo vemos a Elías apareciendo con Moisés en el monte de la transfiguración junto al Señor Jesús. Qué gran comunión tendría este hombre. Qué tal nivel espiritual. Él, dejándolo todo, simplemente servía al Señor en fe, en perseverancia. Y todo esto tenemos que aprender. Querido hermano, podemos tener traspiés, podemos tropezar,
pero en la gracia del Señor Él nos va a levantar nuevamente y podemos ser utilizados grandemente. Simplemente tengamos esa comunión con el Señor. Elías quizás es el profeta más venerado hasta hoy en el pueblo judío. Lecciones que tenemos que aprender. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que podamos revisar la vida de Elías. Señor, ayúdanos a ser perseverantes. Te pedimos, Padre Santo, que nuestra fe también sea continuamente, pues, confrontada. Que nuestra fe, Señor, en ti, pues, sea manifestada a través de las diversas vivencias que tenemos en nuestra vida y que cada vez sea más sólida, que cada vez vaya creciendo más en confianza, en seguridad en ti, Señor. Señor, sabemos también que podemos tropezar, que podemos caer, pero en tu gracia, Señor, oramos porque siempre nos levantes y que podamos ser esos instrumentos que tú deseas, Padre Santo, que podamos ser, que seamos instrumentos tuyos, Señor, para que en donde haya conflictos podamos poner paz, en donde haya, pues, opresiones, Señor, podamos dar libertad para aquellos que realmente también están enfermos, podamos ser instrumentos de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque realmente podamos vivir tu palabra para gloria tuya. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los esperamos este domingo en nuestros cultos presenciales. Primer culto a las 9, segundo a las 11. Que Dios los bendiga.